Bueno, muchachos, bienvenido, don Freddy. Les tengo un súper extra mega invitado. El gran don Freddy, el famoso internacionalmente conocido como don Freddy. Don Freddy, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, don Luis. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Don Freddy, déjeme decirle que más que un placer es un orgullo tenerlo aquí en nuestro primer podcast aquí en Entrenando Latinos en Roofing. Es un orgullo de verdad. Gracias, Luis. A todos ustedes. Don Freddy, ha estado muchas veces junto a mí, ha estado muchas veces en nuestra clase, ya es parte de la familia de Entrenando Latinos en Roofing y quise que fuera usted el primero. Quise que fuera usted la primera persona que pudiéramos contar esa historia. Y pues nada, don Freddy, ¿de qué país? Cuéntenos de qué país viene. Bueno, nosotros somos de Guatemala y radicamos aquí desde el 2003. En Illinois, ¿no? Bueno, Luis, yo llegué a Georgia. Ok. La historia, yo llegué a Georgia enero 29 de 2003 y pasé 3 meses sin trabajar, no encontraba trabajo, llegué a Newnan y después nos movimos a un pueblito más a Alabama, más al sur de La Grange y nada, me tocó inmigrar, tenía un amigo empecé, sí, a los 3 meses trabajé para una empresa que se llama La Costa de Limpieza, una compañía grande, nacional, y entonces me pagaban 500 a la quincena y resulta que no alcanzaba para la renta. A los 6 meses me mudé con un amigo en Maryland. Ahí pues en septiembre ya el tiempo de la hoja en la Landscaping ya sacaba un poquito más, como 500, 600 la semana. Y así, y ahí pues surgió que el siguiente año pues me traje a mis hijos, que es Freddy y Miguel. Que ya son parte del equipo, ¿verdad? Eso lo vamos a contar más adelante. Sí, ya son estas semanas pues estuve sin este brazo que le conté, ¿no? Que Fredito andaba de vacaciones. No tenía la mano derecha. Entonces vine a traerlos en diciembre del 2004, al Illinois llegaron en diciembre. Pues nada, ya Dios tenía algo grande para mí y me quedé. Vine por ellos y me quedé. Solo regresé por mis cosas a Maryland, no volví. ¿Y en dónde estaba en esa época? ¿En qué parte estaba? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Maryland. Okay. Sí, me había metido. A los 6 meses me vine en septiembre del 2003, me vine para Maryland y empecé a trabajar en el escape, pues me fue bien, aprendí a pintar y ahí también sacaba 600 a la semana porque tiempo de hojas y eso, muchas horas que uno trabaja. Muchas horas. Ya. Y ya en diciembre que traje a mis hijos, me tocó venir por ellos acá y ahí fue cuando, no, yo digo que ya Dios, porque de hecho había ido con un primo a Michigan que como podía pintar, le hice un día de trabajo gratis, Luis, gratis, me dejó pintando afuera, le corrí cooking, le pinté y a las 7 de la noche que llegó con mi primo, fueron adentro, casa nueva, me probaron por dentro y me dijo, te espero en marzo, tengo un proyecto de 800 casas. Y esa era mi idea, pero Dios tenía otros planes para mí. Y desde la fecha aquí estoy. Pero don Freddy, ¿cómo empieza en el roofing? Cuéntanos esa historia, porque el problema o la cuestión es que en algún momento todos los latinos saltamos al roofing, ¿verdad? Cuéntenos cómo fue esa historia de llegar al roofing. ¿Qué hizo? Bueno, venimos del campo, de zona ganadera, ahí me crié. Toda la vida hemos trabajado por nuestra cuenta. Y es algo que yo nunca me ha gustado estar encerrado. Cuando llegué acá, y por eso digo que ya Dios tenía otros planes, porque estaba enero, habían 8 pulgadas de nieve y había un frío que para ese entonces nevaba mucho. Y tomamos la decisión que tenía que ver algo, una señal como algo para quedarme, porque yo allá me estaban esperando. Estábamos pintando una casa grande en Potomac, Maryland, que está ¿Cuántas horas a cuántas horas tenía que desplazarse para ir a ese trabajo? Bueno, yo vivía en Maryland cuando vine acá, pero teníamos un trabajo en Potomac, estaba como 20 minutos donde yo vivía. No estaba muy lejos. No, pues estaba
al lado de Washington está Potomac, Maryland, que ahí están todos los que trabajan con el Estado, casi solo gente grande. Entonces, me estaban esperando allá, porque el que me daba trabajo a mí como parte de nosotros ser responsable, él me dejaba trabajando y se iba a otro proyecto. Y eso es una ventaja para cuando uno, ahora que nosotros tenemos empresas, tener gente responsable. Entonces, cuando yo le di la noticia, me dijo, ¿y ahora quién va a trabajar conmigo? Porque no cualquiera se puede dejar de encargar un proyecto trabajando solo. Total de que ganaba, a mí me iban a pagar 17 la hora, pero dije yo, si es parte de Dios acá, ¿qué voy a hacer yo sin trabajar si no me regreso? La nieve, un montón, porque aquí hay mucha nieve. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos, don Freddy? Solo tenía los dos y mi esposa estaba embarazada de Melissa cuando me vine de Maryland. Nació en enero. Entonces, o sea que ya eran tres. No tenían, pues me quedé en un cuartito con mi hermana, que para esa fecha fue en el 2000. Ya después, con poquito estuve ahí y compré mi primer casa, que no la supimos manejar. Pero el punto es que en enero 2004, de enero 2005, yo tenía un trabajo de ayudante carpintero, ganando lo mismo que ganaba en Maryland. Y dije yo, esto es de Dios. Dilaté un año trabajando ahí. Pero surgió que yo he sido bien tranquilo, y el que trabajaba con él, yo le daba ray y todo, y empezó con cosas. Y una vez, ya en diciembre de ese año, fuimos a unas 6 horas de acá, a Wisconsin, y empezó con cosas y esto, y me le vine. Y entonces mi hermano, que está en Guatemala, trabajaba en roofing, que para el 2006 no habían ruferos, era muy poco, y nadie podía, no como ahora. Entonces, me fui con él para el roofing en las casas nuevas. Saqué un amigo de él, no mío, que como me gustó jugar fútbol y era un poquito bueno, él me llevó a su equipo, era mexicano, y me ayudó a sacar un préstamo donde yo compré el punch, manguera, pistola, no pasé por chalán, unos días. Okay. Entonces compré todo mi equipo con un préstamo que él me ayudó a sacar de $800, que se me fueron como 500 y algo en ese entonces, y compré todo. Así empecé yo el roofing. Pero entonces ya empezó como pegador o empezó como subcontratista. O sea, ¿qué era don Freddy en esa época cuando compró toda su herramienta? Bueno, ni como pegador, porque no sabía casi nada. No sabía pegar. No sabía pegar, pero empecé a ayudarle a mi hermano de pegador. Entonces, tuve un tiempo así. En el 2005, creo que ese mismo año, si no me equivoco, cayó una tormenta de granizo en Menomonee Falls, Wisconsin, adelantito de Milwaukee. Entonces yo tenía un Hondita 92, conseguimos prestado un compresor y otro que me ayudaba, y a veces un muchacho que él conocía como de unos 16 años nos iba a ayudar. Como eran casas, no de 20 cuadras, bajitas, de un piso, la escalera la llevaba el don en la trailer. Así empecé a subcontratar, solo haciendo los trabajos nosotros. Pero ¿En Wisconsin dices? En Wisconsin, en Menomonee Falls, que cayó una granizada en ese entonces, adelantito Milwaukee. Entonces, pero él era una persona un poco así, y no le hice muchos trabajos, yo he sido muy apartado, ¿no? Entonces, una casa que tenía 12, no me dio nada, y no le dejé hacer. Fue ahí cuando Carlitos venía de hacer nuevo y empezó a hacer ahí, hacía remodelación. Entonces, don Freddy, ¿quién es Carlos? Bueno, Carlos, o sea, nosotros todos, o sea, los que estamos en la escuela, lo que conocemos la historia, sabemos quién es Carlos. Pero resumido, cuéntanos quién es Carlos, porque es una historia, creo que de las partes bonitas y de las historias bellas, es cuando Carlos te conoce y cuando se vuelven a encontrar. Entonces, cuéntanos quién es Carlos rápidamente. Bueno, él es de México, Carlos Niño. No sé si los conocimos ahí mismo, porque como él llegó también a la granizada con una compañía que llamaba La Toby, y este señor trabajaba para La Toby, el que me daba las casas a mí. Ahí conocí a Carlito yo. Pero yo no tenía aseguranza nada, no, que yo solo hacía los trabajos, me la pagaban a $30 por ahí, en ese entonces la escuadra. Y Carlitos él tenía más tiempo ya subcontratando, pero él ya hacía casas nuevas. Pero como en los
remodelación le quedaba más, y el dueño de la compañía que hacía nuevo, se llama Bradley, y me dijo, mira, vete para allá y esto y el otro. Le digo, Carlos, no tengo aseguranza, pero tampoco yo no entendía mucho el inglés, y esa era la otra barrera que a mí, y Carlitos me decía otra vez, me está llamando, y dice, yo no quiero dejar de hacer esto, pero como yo no tenía aseguranza, le dije, Carlos, yo no tengo aseguranza, pero en ese entonces, como usted, no sé si a usted le tocó, usted iba y le daban los trabajos, y a la semana usted llevaba su aseguranza. Hoy no se puede. En ese entonces sí se podía con el Estado, pero nosotros mismos hemos dañado todo eso, pero sí se podía. Total de que a la tercera vez me llevé ese mi hermano con que pensé yo que estaba en Guatemala, que ella hacía roofing, y por el inglés. Total de que me llevé toda la gente, la vi en todo, y sí, de una vez me dieron una casa de 120 escuadras nueva. ¡Wow! La primera. La primera, cargamos material y todo, y me dijo, te voy a dar una semana que te dé cheque, te pagues a casa y me traes la aseguranza. Y así empezó mi historia en el 2005, si no me equivoco. 2005, estamos hablando de hace 17 años, 18 años. 18, pues subcontraté 17, ya llevo más de un año. Ah, subcontrató 17. Ya llevo más de un año en esto. Va para 19, vamos a decir, porque fue para estas fechas de diciembre, por ahí. Claro, entonces, vamos a adelantarnos un poco, don Freddy, porque ya hablamos de los 17 años, si adelantaste a los 17, ¿verdad? O sea, estamos hablando del año pasado, ¿sí? Y les voy a contar porque la historia con don Freddy ha sido una historia tan interesante, que cuando yo empecé a entrenar gente, recuerdo que don Freddy me atacaba por las redes sociales. ¿Se acuerda de eso, don Freddy, que usted ponía cositas negativas? Recuerdo que en una de esas, haciendo un suplemento, don Freddy dijo, ¿por qué roban? Creo que fue que puso así, ¿por qué roban a la raza latina? Eso no se puede, ¿no? Más o menos por ahí va. No, lo que pasa, Luis, que en el caso mío, el dinero es algo que no me ha movido. Y ahora yo he aprendido escuchando muchos como Alex Day y esta persona, que si, incluso mi saidero me dijo a mí, que dice a los trabajadores del saidero que tengo aquí en Illinois, que dice, es que esto yo no lo hago por dinero, porque esto me gusta. Y yo aprendí eso, nosotros no trabajamos por dinero, porque entonces si trabajamos, muchos que trabajan por dinero, a veces no hacen bien los trabajos y no le interesa si el que le da el trabajo le va mal, le va bien. Ese es el problema. Entonces nosotros no. Claro, obviamente cobramos por lo que hacemos, pero trabajamos porque nos gusta. Y entonces, como a mí no me mueve el dinero, y yo pensando en mucha gente que yo conozco que a que no trabaja, es ambiciosa el dinero, vamos a decir, y al escucharlo a usted, ese proyecto que pase de 60 a 90,000, pues yo aprendí ese número en mi mente, ¿va? Porque nosotros antes vendíamos ganado pesado y aquí hacía números. Espérate, 150 escuadras, va a pagar 10,000 de material y el labor, no, pero con 30 paga todo y le queda lo demás. Es increíble, ¿no? No se cree, como subcontratista no lo creemos. Y a menos que sabemos, que no sabía que era un suplemento, ¿no? Claro. Y entonces, cada que yo pasaba por Chicago, porque yo tengo que hacer escala normalmente en Chicago, y don Freddy se daba cuenta que estaba en Chicago, entonces recuerdo que me llamaba, ¿no, don Freddy? Y recuerdo un día que me dijo, es que mi patrón me dijo que eso no se puede hacer, ¿no? ¿Se acuerda, don Freddy? Ya usted había preguntado antes, ¿no? Usted ya había preguntado. Sí, ¿y qué le contestaron? Bueno, estábamos en un trabajo y Fredito se puso a hablar con él y le dijo, no, si tú no eres ajustador, no puedes porque te pueden meter preso. Pero resulta que me estaba acordando, ahorita que fui a hacer un video con Miguel en un proyecto que tenemos de madera, solo nos están pagando enfrente, pero la madera no se puede, el ingeniero, el ajustador no se subió porque al caminar deshace la madera. Fuimos a hacer el video para que vea que no se puede reparar, al tocarla se quiebra. Y me acuerdo que este mismo patrón, Mark, me llevó a que le intentara hacer una reparación. Y hizo el video que nosotros hicimos, porque tocarle ahí, y él estaba grabando para mandárselo al seguro, y nos pagaron, yo hice el trabajo. Pero él mismo le dijo a Fredito que no se podía. Entonces, era obvio por qué, ¿no? Claro, y normalmente es obvio que cuando queremos preguntarle a alguien no nos quieren contestar. Y entonces, don Freddy,
llegas al primer entrenamiento. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo cruzaste por esta puerta al primer entrenamiento? Junio 19 y 20, creo. Junio 19 y 20, ¿recuerdas el día? ¿Qué pensaste cuando viniste? Bueno, Luis, aquí, honestamente, don Freddy. Aquí, ahí yo ya iba en otro... en otro bus. En otro pensamiento. El problema es que antes de eso yo tengo un amigo que ya usted lo conoce y no está malo, nosotros me acaba de llamar hace un rato y lo queremos. Él me fue, por eso es que yo siempre digo que Dios siempre hace cosas que tiene para nosotros, porque si no hubiese sido así, no hubiera llegado con usted. Le hice un trabajo en madera y ahora yo lo entiendo a él, porque los ajustadores hacían eso, no suplementaban, agarraban lo que no les ajustaba el dinero, pero resulta que ahí me faltaron $2,000 y yo me decepcioné y yo hablé con él y le digo, nosotros nos llevamos bien y ahora entiendo a él, yo incluso pues yo lo llevé a él y él dejó de usar los ajustadores porque le dije, deja de tirar tu dinero, pero eso me hizo cambiar, eso que me hizo cambiar y dije, no más. Yo recuerdo que en junio, eso fue en julio que llegué con ustedes, en junio andaba yo en Nueva York, usted también, y por poquito no me voy a Conérico, que estábamos cerca cuando usted estaba en Conérico, pero dije el otro mes me voy. Eso yo de ahí cambié todo. Y también cuando hablé con usted antes de eso, que usted me dijo, no, don Freddy, usted necesita un pobrecito, y se acuerda que me dio el 1-800 para el primer clean cuando yo llegué con usted. ¿Verdad que hicimos el primer clean por teléfono, no? No llamé yo, pero le dije a la hermana, ¿sabes qué? No ha llamado, no, llame este número. Ella llamó. Nos tardamos 8 meses para sacar el proyecto, lo sacamos. Pero ya ahí cuando llegué con usted, yo ya iba llegué con Fredito la primera vez. Yo ya iba por lo que había sucedido acá, yo ya no quería, ya estaba cansado de esto, tenía que hacer un cambio. Quería hacer un cambio y eso era ya iba con esa idea. Me acuerdo que habíamos como 12 personas, ¿no? Sí. En la parte de las oficinas, de al lado, del otro lado, no de donde estamos ahora, porque ahora es mucho más. Y entonces, la razón y el tema por lo que nos estamos viendo hoy es cómo don Freddy deja de subcontratar, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que don Freddy estuvo y al segundo día promete dejar de subcontratar, ¿verdad? Sí. Ese día prometiste dejar de subcontratar, ¿cierto que sí? Sí. Don Freddy, ¿qué le puede usted decir hoy en día a toda esa raza latina que ha pasado por lo mismo que usted ha pasado? Mucha gente ha cruzado la frontera, mucha gente ha lavado platos, mucha gente ha limpiado casas antes de llegar al roofing. Después de que llegan al roofing, empiezan de chalanes, a limpiar basura, a hacer muchas cosas, se vuelven pegadores y en algún momento se vuelven subcontratistas, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, don Freddy. Pero ser subcontratista o cuando somos subcontratistas, estamos luchando por los sueños de alguien más, ¿verdad? Estamos luchando por los sueños del patrón. Entonces, prometes, después del segundo día, te paras, recuerdo con cariño que me dijiste, me pediste una disculpa, ¿sí? Que no tenías que darla, y prometes dejar de subcontratar. Don Freddy, ¿qué le dices? ¿Qué le puedes decir hoy en día? Porque este es el tema y la razón por la que te invité. ¿Qué le puedes decir a ese rufero que está allá, que se ha partido la madre 15, 20 años? Porque tenemos a Carlitos, que se partió la madre 23 años, ¿verdad? Y ya lo tenemos al otro lado. Ya dejó de subcontratar, ¿verdad? Y qué bonito, porque usted se acordó de hace 17 años cuando él le ayudó, ¿verdad? Y usted lo llamó, le insistió, lo ayudó y lo logramos montar en el bus. Pero ahora, don Freddy, quiero un favor gigante. Quiero que como latino, que no importa si eres de Guatemala, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, somos latinos y tenemos la misma sangre, don Freddy. ¿Cómo convencemos a nuestra raza que hagamos algo diferente, don Freddy? ¿Cómo les decimos, dejen de subcontratar? ¿Cómo lo podemos hacer, don Freddy? Bueno, es un poco difícil. Para empezar, yo pienso que nosotros mismos tenemos que tener sueño. Tal vez pueda haber alguien, tal vez les han ido, porque conozco que han ido a otros entrenamientos
Yo conozco gente que han ido y incluso le ofrecí, me dijo una persona, no tenía el dinero, le ofrecí, le dije, véngase, porque no, es que yo tengo mucha experiencia en el roofing. Creo que para empezar, dejar la arrogancia de uno, ya lo que sabe. Lo otro es, si alguien le ha ido a otro entrenamiento, creer. Primero creer en uno y tener una decisión, y creer en alguien que dice lo que hace. Como dice Alex, si alguien te ofrece ser millonario y él no es millonario, te está mintiendo, no te está hablando de nada. Entonces yo creo que primero somos nosotros. Tenemos que tomar una decisión, porque no, tal vez, no sé cómo explicarlo, si es difícil o no, en el caso mío, porque yo tomé la decisión y yo he sido de esas personas que me ha gustado explorar en lo correcto, y tomé la decisión porque yo sí iba decidido a eso, ¿no? Y el primer entrenamiento lo hice mío, cambió total las cosas, y yo creo que todos tenemos la capacidad. Yo le decía a Carlitos ayer, nosotros tenemos todo, nosotros hacemos mano de obra, hacemos todo, no ocupamos de nadie más, ocupamos aprender a vender y ir con las personas correctas, porque es que el problema, puede haber personas también como yo que no mucho creían esto porque no me mueve el dinero, y como en uno de los entrenamientos al principio dijo usted que no existe poner $1,000 que al mes vas a tener 10,000, no hay manera. Y yo me acuerdo que mi papá me enseñó que eso es a largo plazo. Las cosas se hacen bien y todo llega a largo plazo. No es de la noche a la mañana, no existe, al menos que sea algo mal habido, ¿no? Que se agarre, uno decía mi papá que no es de uno, pero eso no es correcto. Pero yo creo que esta gente que ya sabe, que ya está en el roofing, creo que tienen que creer en ellos mismos y tomar su decisión. ¿Qué quieren ellos el día de mañana? No es fácil en este proceso, pero es bonito y es bueno. Claro, don Freddy, yo recuerdo que usted sale de su primer entrenamiento y nos llega un mes después. ¿Con cuántos contratos llegó? Creo que eran firmados 28 y 4 líderes. En total eran 32 contratos ya. O sea, pasa de subcontratar por 17 años de trabajar por escuadra, y en un mes se nos va y vuelve con 32 contratos, don Freddy. Déjeme decirle que es admirable lo que usted hizo, ¿sí? Y déjeme decirle que es la razón por la cual nosotros sentimos tanto cariño y admiración, y por la razón por la que hoy quise traerlo y mostrar su historia. Después de esos 32, pasan 2 o 3 meses y lo veo embolatado. Y entonces se acuerda que lo llamo y le digo, venga, don Freddy, le toca que pare de vender porque está vendiendo mucho. Porque había vendido casi $1,000,000 y le dije, no vas a ver cómo sacarlos. Me acuerdo que agarramos un camión y nos fuimos hasta Chicago para seguirlo preparando. ¿Cierto que sí? Sí. Y creo, don Freddy, que el resto es historia. El resto es historia porque pasaste tu primer $1,000,000 muy rápido. Hoy en día tienes a Miguel y tienes a Fredito trabajando contigo. Miguel se hizo adjuster ya, ¿no? Miguel se hizo ajustador, y en menos de un año, o sea, para terminar la segunda temporada, vas a terminar tal vez en $4 o 5 millones, y logramos demostrar de nuevo que nosotros podemos escribir nuestra propia historia en esta industria del roofing latina en Estados Unidos. Entonces, don Freddy, creo que ha sido muy claro: dejar la arrogancia, buscar ayuda y seguir los sueños, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo más se deja de subcontratar, don Freddy? ¿Qué consejo les da a la gente? Bueno, a mí me hablan muchas personas, y algunos tienen 2 entrenamientos, otros tienen 1. Hablaba, creo que viniendo del GIF de Houston, no sé si fue en los días, me habló Pedro de Mississippi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le digo, ya fue una vez y Carlitos estuvo hablando con él, pero yo creo, Luis, que no es suficiente. Si nosotros no vamos una vez, 2 veces,
vamos a descubrir más preguntas. No se escucha. Lo tengo. Don Freddy, ¿cuántos entrenamientos ha fallado usted desde que empezamos este gran sueño? Bueno, ni uno, solo un mediodía que me tocó estar con el entrenamiento con mi abogado en Indiana, de ahí ni uno. ¿Y sabe qué es lo más interesante, don Freddy? Que usted ha estado en entrenamientos, en capacitaciones, hemos estado en Houston, hemos estado en Dallas, hemos estado en muchos lugares. Entonces, don Freddy, creo que se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3-4 minutos. Don Freddy, ¿qué más le podemos decir a ese rufero que lleva 8, 10, 15 años y que cree que se las sabe todas? Porque eso básicamente es eso. Cuando nosotros nos acercamos a alguien, a mí muchos me dicen, ay Luis, es que usted está muy lejos, es que yo sé pegar roofing, es que yo pego con un ojo cerrado, es que yo me subo a un 12-12 sin arnés. ¿Qué le podemos decir, don Freddy, a esas personas? El último consejo antes de despedirnos. ¿Qué más podemos decirles a esta gente que está allá con la pistola? Que todos los días se levantan a trabajar por lo mismo. ¿Cómo los podemos convencer? Bueno, en cierta manera tienen razón, la sabemos todas, porque en cuanto a la producción la sabemos todas. Y uno sabe, todo el mundo sabemos, tenemos en la sangre eso que nos gusta trabajar y es admirable de nosotros. Pero si nosotros queremos cambiar, si nosotros algo de lo que a mí también me atrajo esto, y es un tal vez no es un consejo, pero es para que uno se investigue. Cuando llega el año como subcontratista, uno tiene el mismo problema de dinero. Siempre es bonito, manejamos dinero y no está mal, porque nos gusta trabajar. Pero eso profit es pequeño, Freddy. No es nada al final del día, es poquito. Pero si nosotros queremos dejar de sufrir esa parte y encima que no le manden un cheque porque siempre no nos quieren pagar, preparémonos. Yo les aseguro 100% y no voy a aconsejar algo que a mí no me haya funcionado, que no sea verdad. Si usted viene a uno de los entrenamientos, le aseguro que en la semana usted está vendiendo su primer contrato por mínimo, porque yo conozco muchas historias, como usted sabe, y todos tenemos historias diferentes. No precisamente va a ser, tal vez queremos que nos vaya igual, vender 30 contratos en un mes, pero ahora yo hubiera preferido de a dos en dos y irlo sacando a todos de un junto. Así claro. He estado batallando con Calito. Dejen la pistola, sepárense y el conocimiento que nosotros tenemos, esa casa que van a dejar de hacer esos 2 días, van a ganarse $2,000. De cuando paguen todos, les va a quedar $100 en cada proyecto. Son $200 que les va a quedar al final. Déjenlo. Pero eso que van a aprender en los 2 días de entrenamiento no tiene precio. Yo se los aseguro y se los aconsejo si quieren cambiar la vida de ellos, porque es la vida de uno y de su familia. Y lo pueden ver, acá está Fredito, ya Miguel es ajustador. Ya tienes oficina, tienes vendedores, ya tienes una oficina en Indiana, una en Chicago. Oficina en Indiana y claro, estamos hablando de otra dimensión, porque el fin de semana no había trabajo ellos, pues muchos toman, lo dan de parranda. Acá no, acá nos toca, a veces el domingo. Don Freddy, ¿alguna vez creyó usted llegar a donde está el día de hoy? No, porque sí he sido emprendedor, me crié en la ganadería, incluso que me daba el trabajo en el 2005, yo trabajé en taller 2 años y conozco los Cummins, el Caterpillar, Diesel, las John Deere, las retroexcavadoras, nosotros trabajábamos todo eso. Y él andaba una 98, una Ford 250, y dije yo, un día me va bien, me voy a comprar un carro de esos. No, oiga, que esto muy caro el repuesto, la envidia. Y dije yo, aquí quién es más tonto, yo los conozco,
yo sé que es más caro, yo sé cuánto dura un motor, y yo me quedo callado siempre, y digo yo, la ignorancia, no, esa ignorancia y esa arrogancia hay que dejarla, hay que aprender de los que saben, de los que saben más que nosotros, que jamás, nunca en la vida, cuando nos mudamos, vamos a ir dejando un espacio de aprendizaje, es mucho, nunca vamos a aprenderlo todo. Nunca. ¿Tenemos alguna pregunta? Revisemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Démosles 2 o 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, tirémosla. ¿Qué pregunta hay? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a don Freddy, tírenmela, que es el momento de agarrar a don Freddy, contarle y que nos cuente si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta, Yeyo? ¿No tenemos preguntas? ¿Alguien que quiera terminar con alguna pregunta? Antes de que alguien tenga una pregunta, Luis, queremos agradecerle a usted porque la verdad es que nosotros siempre, cuando nos gusta trabajar, siempre vamos a encontrar a alguien, pero no siempre va a haber alguien como ustedes. No, yo conocí una persona que, como aconsejó mi papá, él era el ganadero más grande que nosotros, se llamaba Catarino Duarte, y cuando nosotros nos dejamos llevar y no nos creemos que sabemos más, pues nos copiamos, y queremos agradecerle a usted, a Entrenando Latinos, que desde el primer día pues han estado con nosotros, y no tenemos cómo pagarle, porque la verdad que mi papá decía, si me regalan 100, nosotros usamos quetzales, el día de mañana me los gasto y no me sirven, pero si me dan un consejo, eso no se termina. Y yo aprendí y mi papá no le copió, y tan solo una vez que le agarró un consejo y le fue bien, fue cuando el dólar se devaluó, compramos un ganado. Mi papá nunca le gustaban los préstamos, y entonces, y digo yo, cuando uno escucha a los que saben, y yo que estamos muy agradecidos con ustedes, creo que parte del triunfo de nosotros también es gracias a Entrenando Latinos, a usted que siempre ha estado, aunque pase muy ocupado, pues siempre contesta las llamadas, siempre, nadie se queda sin que le resuelvan las cosas o los ayude a resolver las cosas. Queremos agradecerle mucho, mucho por todo su apoyo, y yo a veces, no es que sea tan confianzudo, pero en el caso de ustedes, pues yo llego ahí como llegar a mi casa. Claro. Es su casa, como la casa de todos estos latinos que están triunfando, es su casa, don Freddy. Gracias por todo. Y déjeme decirle que el afecto es el mismo de aquí para allá. Creo que hemos pasado por un proceso bonito. Creo que solamente hoy nos resta decir, don Freddy, gracias por el ejemplo que usted ha sido. Gracias por ayudar a muchos latinos, porque usted ya está ayudando a mucha gente que lo están viendo y que están compartiendo su vida. Y pues nada, muchachos, quiero decirles que el 24 y el 25 de octubre vamos a estar aquí atrás. Vamos a hablar de seguros, de vender, cómo vender directamente con el seguro, cómo vender retail, cómo tener tácticas de ventas, cómo hablar con ajustadores, cómo buscar clientes, cómo hacer marketing, cómo triunfar en esta industria a la cual muchos nos han dicho que debimos solamente venir en el roofing. Entonces, con esto me despido. Don Freddy, un placer gigante. Los espero el 24 y el 25 de octubre. La próxima semana vamos a tener otro invitado. Ya les vamos contando quién es. Y, don Freddy. Gracias, Luis. Dios lo bendiga y nos vemos pasado mañana en Dallas, Houston, Texas. Houston. En Dallas, Texas. En Dallas, Texas vamos a ver a Alex Day. Vamos a ir 50 personas y vamos a seguir soñando. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye.